La situación en Venezuela se complica con el paso de las horas. Crecen las cifras de heridos, la cifra de muertos, la cifra de detenidos. Por eso, en esta parte del programa quiero saludar a Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano. Alfredo, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes y buenas tardes a toda Latinoamérica que nos escucha desde Venezuela. Alfredo, al día de hoy, 47 días de protesta sostenida en Venezuela. ¿Cuál es el saldo? Bueno, concretamente te voy a hacer referencia a los números de ayer. Todavía nos falta por contar pues los números de hoy. Estamos hablando de que al día de hoy, desde el 1 de abril hasta el presente, hasta ayer, ha habido 2.371 arrestos de personas que han participado en protestas y se mantienen todavía, porque personas han sido liberadas, otras no fueron presentadas ante tribunales, se mantienen, al menos quiero decir, porque falta por contar otro grupo, 729 personas encarceladas. Quiero decirte que de este grupo de 729 personas encarceladas, estamos hablando de que han sido 159 privados por tribunales militares y en el total de arrestos ya más de 275, porque repito, hay todavía personas presentándose ahorita, 275 de todos los arrestados de los 2.371 han sido presentados ante tribunales militares. Quiero decirte, hablando de este número de 2.371, nunca en la historia al menos del Foro Penal, que es de más de 18 años, y del gobierno chavista, nunca había habido tantas detenciones como ahora. Y para que tengamos una idea, en el año 2014 aquí hubo manifestaciones importantes, inclusive que se denominaron La Salida, y hubo muchos detenidos. Y para que tengamos una idea, en todo el mes de abril del año 2014, en momentos de manifestaciones grandes, hubo en total 508 arrestos, en todo el mes de abril. Y en todo el mes de mayo hubo un poco más de 600 arrestos. Estamos hablando que en un mes y un poco más estamos superando por lo menos más del doble de lo que ocurrió en el año pasado, un poco más del doble, y en todo el año 2014, para que más o menos tengamos una idea, hubo 3.700 arrestos. Quiere decir que con 2.371, en menos de 2 meses, estamos casi, hemos sobrepasado pues la mitad, suficientemente la mitad de todas las detenciones ocurridas en todo el 2014 en Venezuela. Alfredo, si en algo hay que centrarse, si en algo hay que poner el foco, es en la instauración de la justicia militar para juzgar a los civiles detenidos. No están siendo juzgados por sus jueces naturales. Sí, fíjate, el uso de la justicia militar, además ordenada desde el Ministerio de la Defensa, ordenada desde los comandantes de las Fuerzas Armadas, es algo que nunca se había visto en Venezuela y conlleva una verdadera violación a los derechos humanos, entendida por todos, al menos por todos los activistas de derechos humanos del mundo. Se está utilizando la justicia militar contra civiles, repito, de manera generalizada. Como les decía, estamos hablando de al menos 275 personas que han sido presentadas ante la justicia militar, incluyendo mujeres, incluyendo menores, incluyendo pues hombres, incluyendo familias enteras, incluyendo una activista de derechos humanos de nombre Lisbeth Áñez, apodada Mamá Liz, porque era precisamente esta Mamá Liz la que le llevaba la comida, los insumos a los presos políticos por más de 3 años. Hoy día, por la justicia militar, fue llevada a el mismo lugar que es el helicoide donde ella acostumbraba a visitar a los presos políticos. Esto, para que tengamos una idea, cuando una persona la detienen
en cualquier situación, llámese en una manifestación o en cualquier situación porque cometió supuestamente un delito, lo regular, lo normal, lo que regularmente se hace es que se lleva al Ministerio Público Civil, es decir, al Ministerio Público para juzgar o para investigar a civiles, y el Ministerio Público lo lleva a un tribunal civil penal. Hoy en día, por orden militar, tanto la policía como la Guardia Nacional, que es la que se encuentra en las calles como funcionarios de orden público, están llevando a las personas a los fiscales militares y los fiscales militares a su vez a los tribunales militares, sin pasar en modo alguno por los fiscales civiles o los tribunales civiles, cosa que es totalmente absurda porque en cualquier caso, si se entendiera, cosa que además es violatorio a los tratados de derechos humanos, si se entendiera que debe pasarse por los delitos, puede conllevar a un delito de carácter militar, pues lo que estuviéramos entonces, lo que debería suceder es que el tribunal civil es el que declina en los tribunales militares, no es la guardia la que decide dónde llevar a alguien y imponerle la justicia militar, que por demás, para que entendamos lo grave de esto, por demás, estamos hablando de delitos extremadamente graves, porque los delitos que se están imponiendo son delitos tales como rebelión militar a civiles por el hecho de manifestar, por el hecho de encontrarse en una manifestación, y además el otro delito que conlleva es el delito más grave, con mayor pena en Venezuela, que es traición a la patria, donde se está asumiendo, presumiendo, sin prueba alguna, que las personas que manifiestan tienen supuestamente una relación con gobiernos extranjeros. Ahora, Alfredo, realmente es tan grave lo que dices que uno tiene que preguntarse, ¿qué opción tienen estos detenidos de una justicia justa? Y me excuso por la redundancia. Sí. Fíjate, cuando a una persona se detiene desde el punto de vista pues, del proceso penal, la persona, y incluso desde el punto de vista del proceso militar, debe existir un hecho que ese hecho implique un hecho delictivo, es decir, que tú estás cometiendo un hecho y entonces el policía, el guardia te detiene porque estás cometiendo un delito, o presuntamente así pareciera. Si no es detención arbitraria, pero ese hecho, pues evidentemente tiene que estar encajado concretamente en un delito establecido en una normativa que en este caso, llámese el Código Penal o el Código de Justicia Militar. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se está llevando a las personas a la justicia militar? Porque la Fiscalía Civil, es decir, la Fiscalía para investigar y digamos, procesar a los civiles, cuando ha detenido personas, pues revisa las actas policiales que justifican la detención y analiza y dice, no, usted tiene que quedar en libertad porque usted no cometió ningún delito. Y eso ha sucedido en cantidades de situaciones. Los tribunales civiles han venido llevando, digamos, siguiendo, por decirlo así, instrucciones, debo decirlo, del gobierno nacional, y en contra de lo que la Fiscalía solicita, que es la libertad, ha venido manteniendo privadas de libertad a personas. Entonces el problema no son los tribunales civiles que han seguido las instrucciones del gobierno nacional, sino que la Fiscalía Civil ha venido contrariando lo que el gobierno ha querido producir. Entonces, ¿por qué se va a la justicia militar? Porque los fiscales militares sí están siguiendo esas instrucciones y no están encajando esos hechos al delito específico. Hay un caso muy particular para que nos entendamos. En Carabobo, y esto lo cuento siempre porque es un caso que de alguna manera explica y es más emblemático lo que está ocurriendo, se detuvieron unas personas que representó el Foro Penal, porque lo sabemos en el momento que los presentan, en unas manifestaciones que conllevaron además a unos saqueos. Y estas personas se detienen con unos 4 piernas de jamón sacado pues supuestamente, hurtado, robado de un establecimiento comercial. A estas personas no se les imputa, el fiscal militar en Carabobo no les imputó el robo o hurto de estas piernas de jamón, sino le imputa instigación a la rebelión militar
y vilipendio, que es otra figura. Nunca el hecho está encajado digamos, al derecho, por decirlo de alguna forma, al delito, sino están armando supuestos hechos, interpretarlos digamos, tergiversarlos a los efectos de señalar que hay un delito militar. ¿Con el objetivo de qué? De imponerle el tribunal militar, de imponerle el delito militar y mantenerlos privados de libertad para justificar una narrativa política, que es la narrativa política que estamos oyendo en los medios del Estado, que es que todas las acciones digamos, de manifestación en las calles son violentas, que las personas no es que están protestando contra el gobierno por una situación social o económica o política, sino están protestando es porque las personas son violentas, son rebeldes, hay conspiración, hay influencia de gobiernos extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera. Alfredo, una última pregunta. Hace unos minutos decías que nunca en la historia del Foro Penal habías visto tantos detenidos. Te pregunto, ¿nunca en la historia del Foro Penal se había presentado una situación tan delicada para la justicia? Bueno, como yo te respondo como le decía el juez en la audiencia que tuve el viernes pasado ante tribunales militares, y yo comencé mi exposición diciéndole que yo nunca, como profesor universitario, como activista de derechos humanos, como defensor de derechos humanos y como profesor además de derecho constitucional, de derecho público, yo me hubiese imaginado esta película de terror o esta imagen de terror que yo vi y que he visto en los tribunales militares. Lo que está pasando en Venezuela es algo gravísimo desde el punto de vista de derechos humanos, desde el punto de vista de justicia, de Estado de Derecho, que yo no pensé nunca que mis ojos o mis oídos iban algún día a percibir. Pues quiero darle las gracias a Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, por estos minutos en la tarde. Muchas gracias, Idania, muchas gracias, N34, y saludos a toda Latinoamérica, y muy agradecidos por la solidaridad y por la atención sobre lo que ocurre en nuestro país, nuestra Venezuela.